Tema número 2. Delitos contra la seguridad del Estado. Bajo el nombre juris de Delitos contra la seguridad del Estado, el título 1, la parte especial, libro segundo del Código Penal, se ocupa de todas las conductas que atentan, como dice de Besa, contra la personalidad jurídica en la que es estructurada la vida política en una colectividad. Entre los delitos que atacan la seguridad del Estado, es preciso distinguir los tipos de hechos. Por una parte, los delitos que atacan la existencia del Estado como nación, patria y país. Y por otra, los que lesionan al Estado por su organización política, su régimen constitucional, sin atentar su existencia ni su soberanía. Así, el capítulo 1 del título 1 se refiere a los delitos contra la seguridad exterior del Estado, el capítulo 2 a los delitos contra la seguridad interior del Estado y el capítulo 3 a los delitos contra la tranquilidad pública. Finalmente, el capítulo 4 contra el derecho internacional. 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado. Bajo el título Delitos contra la seguridad exterior del Estado, comprende el texto legal las infracciones siguientes: traición, artículo 109, sometimiento total o parcial de la nación o dominio extranjero, artículo 10, espionaje, el artículo 111, introducción clandestina y posesión de medios de espionaje, artículo 112, delitos cometidos por extranjeros, artículo 113, actos hostiles, artículo 114, revelación de secretos, artículo 115, delitos por culpa, artículo 116, infidelidad en negocios del Estado, artículo 117, sabotaje, artículo 118, incumplimiento de contrato de intereses militares, artículo 119, delitos contra un Estado aliado, artículo 120. Todos ellos tienden a destruir o poner en peligro la independencia, la integridad, el poderío, el prestigio, la paz exterior de Bolivia y sus bienes relacionados con los otros estados. Vale decir que tienden a hacerlo desaparecer. 2. Características de estos delitos. La característica de estos delitos contra la seguridad exterior del Estado son las siguientes. Inciso A. Atacan al Estado como patria y tienden a hacer o hacerlo desaparecer. Inciso B. Por esta razón, la penalización es dura. Generalmente, la pena capital en algunos países, en Bolivia, se aplica la máxima sanción penal de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto. Inciso C. Algunos tratadistas lo consideran como un delito político, el bien jurídico atacado, pero la mayor parte no se indica por este criterio, porque objetivamente tiene la destrucción del Estado como entidad independiente y subjetivamente extraña un designio tenido como el que mayor deshonor refleja sobre el individuo. Sobre el particular, José María Rodríguez de Besa expresa: es empresa vana el pretender garantizar la seguridad exterior del Estado. Esto es prevalecer de
injerencias procedentes del extranjero. Sin tener en cuenta que la coraza del Estado está situada más allá de sus fronteras. Su paz no puede desligarse de la paz en otros territorios del globo. El alcance de las armas modernas y la extensión del régimen de alianza convierte al agresor de un Estado lejano a un agresor potencial que no importa a cualquier otro Estado. Si triunfa en sus injustos propósitos, por ello es una elemental exigencia no sólo de la solidaridad internacional, sino de los intereses nacionales, la condenación de la ley penal de la guerra de agresión como delito internacional y de la propaganda para una guerra de clase, cualquiera que sea el país contra quien se lleva a cabo. 3. Traición. Artículo 109. En el lenguaje corriente, según Rafael Academia, traición es el quebrantamiento de la fidelidad o lealtad que debe guardar o tener hacia las personas o instituciones. La traición es un delito contra la seguridad del Estado, previsto no solo el Código Penal, sino también en una norma constitucional. Inciso A, etimología y concepto. La palabra traición y traidor viene del latín traditio, traditor, nombres derivados del verbo tradere, entregar. La traición designa los delitos que tienen por fin la entrega de la patria al extranjero, pues lleva consigo la idea de una entrega, de una deslealtad, de un quebrantamiento de fe y de desconfianza. Bajo esta palabra caen las acciones que atacan la independencia nacional. Traidor es el que delinque contra esta. La conciencia de todos los pueblos señala siempre que el traidor común amenaza semejante al de patriota. El profesor Joaquín Francisco Pacheco llamó a este delito en el siglo XIX como parricidio colectivo, es decir, matar a la madre patria. Inciso B. El derecho romano. En Roma se castiga severamente la perdulerio, gravísimo delito que comprendía hechos tales como unirse a los enemigos de Roma, llamados a combatir contra la patria o desertar de sus ejércitos. Su esencia era el ánimo hostil contra la república. En el periodo republicano abundaron las disposiciones legislativas del carácter ocasional y transitorio, encaminado a instituir cuestiones especiales para juzgar determinados hechos de traición. Por ejemplo, la Lex Mamilia, la Lex Bania. Más tarde, estos hechos bajo la Lex Julia pasaron a formar crímenes malentatis, sancionados con pena duras alcanzados estas a los hijos. La ley de las 12 tablas castigaban con la pena capital como traidor a quien provocaba o promovía hostilidades del enemigo. Para las leyes 1 y 2 del título 2 de la partida 7, traición es la más vil cosa, es la peor que puede caer en corazón del hombre, y cualquier hombre que fuese traición o fuera que ayuda le haga falta debe morir.
quienes primitivamente recibieron el oprobioso título de traidor, traditor, fueron los cristianos que entregaron la Santa Escritura a los sagrados vasos de la Iglesia e requerimiento de las autoridades imperiales paganas. C. Distinción entre la alta traición y la traición a la patria. Algunas legislaciones extranjeras, como el Código Penal alemán, distinguen la alta traición y la traición a la patria. El primero comprende los hechos que ponen en peligro el Estado y atacan contra la existencia del Estado y sus bases constitucionales. El segundo corresponde a los hechos contra el poderío extremo de la República en relación con los gobiernos extranjeros. El Código Penal denomina este delito traición y no traición a la patria, porque la traición de la patria es el país por su súbdito o nacional. Sin embargo, la Constitución Política del Estado, en su artículo 124, parágrafo 1, dice: comete delito de traición a la patria boliviana o el boliviano especificado al sujeto activo. Asimismo, en el parágrafo 2 del artículo 359 de la citada Constitución, emplea los términos cometerán delitos de traición a la patria. D. Sujeto activo. En la consecuencia, el sujeto activo es 1. En el parágrafo 2 del artículo 124 de la Constitución Política del Estado y el artículo 109 del Código Penal, la boliviana o el boliviano imputable, aunque en el artículo 113 del Código Penal se amplía la aplicación del precepto a los extranjeros residentes en el territorio boliviano, con lo que significa que el sujeto activo puede ser cualquier boliviano o una extranjera o extranjero, imputables residentes en el territorio boliviano. 2. En el parágrafo 1, numerales 1, 2 y 3 del artículo 124 y el artículo 359 de la Constitución Política del Estado, solo es boliviano o boliviano imputables. Inciso E. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es Bolivia o las potencias aliadas de nuestra patria, cuando se hallare en estado de guerra extranjera, aliados con otro estado frente a otra potencia, esto por expreso matando el artículo 120 del Código Punitivo, que establece las disposiciones establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también cuando los hechos previstos en ellas fueran cometidos contra una potencia aliada de Bolivia, en guerra contra un enemigo común. Sin embargo, los numerales 2 y 3 del parágrafo 1 del artículo 124 y el artículo 359 de la Constitución, el sujeto pasivo solo es el Estado boliviano. Bien jurídico protegido. Inciso F. El bien jurídico protegido o tutelado es la independencia, la integridad de la nación, la unidad del país, el régimen constitucional de recursos naturales y de hidrocarburos. El código no explica que debe entenderse por estado de guerra. Opinamos que no es necesario una notificación formal de una declaración de guerra, ya que existen situaciones conflictivas de carácter internacional que no conllevan necesariamente la declaratoria de un estado de guerra. De lo anotado, sentamos la premisa que es requisito indispensable para que pueda configurarse este delito de guerra extranjera para el parágrafo 2.
del artículo 124 de la Constitución y el artículo 109 del Código Punitivo. No es así el de guerra civil interna y un estado de paz para los demás casos previstos en la Constitución. G. Acciones típicas que describe el artículo. El artículo en la cuestión dice que este delito cometese a través de las siguientes acciones o materias. 1. Tomando armas contra la patria, bajo banderas enemigas, luchando a favor de este. Estar a las órdenes de otro gobierno puede significar una conducta traidora cuando impone el acabado designio de combatir bajo esas mismas directivas, de aliarse en sus ejércitos, de luchar por su causa. 2. Uniéndose al enemigo, aunque no llegue a combatir. 3. Protestando ayuda como sostiene el Soler, cooperando al enemigo, ayudando financieramente sobre artículos de valor militar, auxiliando para que los prisioneros de guerra fuguen. 4. Hallándose en complicidad con el enemigo. En este caso acudiremos al concepto nos señala el artículo 23 del Código Penal. 5. Sin embargo, el artículo 124 de la Constitución Política del Estado añade que se comete el delito de traición cuando se viola el régimen constitucional de recursos naturales y se atente contra la unidad del país. 6. El artículo 359 de la Constitución Política del Estado reconoce que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en el que se encuentren, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano, que ningún contrato o acuerdo o convenio, de forma directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar o parcialmente lo establecido a dicho artículo. Y para el caso de vulneración, los contratos serán nulos de pleno derecho a quienes lo hayan acordado, firmado, probado, ejecutado, cometerán delitos de traición a la patria. H. Penalidad. La pena señalada para este delito según la ley número 1768 de modificaciones del Código Penal es de 30 años de presidio sin derecho a indulto en estricta concordancia con los artículos 118.2 y el parágrafo 124.2 de la Constitución Política del Estado. Y elemento subjetivo. El elemento subjetivo está representado por el dolo que especificó, pues está dirigido a ejecutar una de las acciones típicas descritas anteriormente. La intención tiene que ser dirigida equivocadamente a uno de esos objetivos. Condicionalidad objetiva. La condición objetiva de punibilidad y elemento de la tipicidad es que en Bolivia esté en guerra declarada o hecho de un país extranjero. Sin embargo, para los numerales 2 y 3 del artículo 124 y el artículo 359 de la Constitución Política del Estado, se requiere que el país esté en tiempo de paz. 4. Sometimiento total o parcial de la nación a domicilio extranjero. Artículo 110. A. El Código Boliviano de 1834, el delito de sometimiento total o parcial de la nación o dominio extranjero es una fuente directa del Código Penal boliviano, una figura agravada de traición. El Código Penal boliviano de 1834 se refiere a 3 clases de delitos de traición. 1. Traición propia cuando los mismos nacionales lo consuman. 2. Entrega al enemigo de un elemento vital para la nación. 3.
portar armas contra el propio Estado. Pero en la actualidad, todos estos actos se hallan inmersos en el tipo legal de sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, habiéndose adquirido su autonomía, lo que no sucede en otras legislaciones, toda vez que, por ejemplo, el Código Penal argentino considera este hecho como traición agravada. B. Modalidad que presenta este delito. Este delito penal dice realizar los actos previstos en el artículo 109. Esto es entenderse con el enemigo en el tipo de guerra extranjera, tomar armas contra la patria, unirse a sus enemigos, prestarles ayuda de cualquier modo, aliarse de complicidad con el enemigo en tiempo de guerra internacional para someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia. C. Bien jurídico protegido. Con este delito se está atentando contra la soberanía y la independencia de la nación, determinando su pérdida o atacando su integridad nacional. Empero, no todo el territorio nacional, en consecuencia, el bien jurídico protegido es la independencia o la integridad de la nación. D. Sujeto pasivo. Es el Estado boliviano. E. Sujeto activo. Es cualquier persona imputable, boliviana o extranjera. F. Penalidad. En cuanto a la pena, conforme establece la ley número 1768, es de 30 años de presidio sin derecho a indulto. G. Crítica. El penalista boliviano Fernando Villamor Lucía sostiene, siendo la traición de un delito que está acorde a una definición constitucional, el tipo de penal descrito por el artículo 110 debe ser eliminado del repertorio de delitos que esté acorde a la descripción del artículo 109, acorde a los puestos del artículo 110 del Código Penal. H. Diferencia contra el delito de traición. La principal diferencia del delito de traición con el sometimiento total o parcial de la nación o dominio extranjero es que este delito no requiere que Bolivia esté en guerra internacional. 5. Espionaje. Artículo 111. Inciso A. Concepto. El espionaje es la acción de observar, echar simultáneamente lo que se hace, lo que se haga, es decir, guardar cautelosamente con algún propósito. B. Secretos del orden político y militar. El código se refiere a secretos del orden político como son los que se refieren a la actividad del Estado. Secretos del orden militar relativos a la seguridad del Estado y a los medios de defensa que nos atañen a la preparación y eficiencia de los medios defensivos de tierra, aire, lacustres, fluvial y marítimo, incluyéndose los ordenamientos de la FFAA y la estructura de los aparatos estudiados y preparados para una eventual guerra. C. Secretos de las relaciones exteriores. Los secretos de las relaciones exteriores se refieren a los diplomáticos que expresan la actividad del Estado y sus relaciones internacionales generales. D. Elementos subjetivos. Este delito, el elemento subjetivo es el dolo, representado por la conciencia que tendrá el sujeto activo de carácter secreto que lo da a conocer. E. El bien jurídico tutelado. Es la seguridad exterior del Estado. F. Sujeto pasivo. Es el Estado boliviano. Sujeto activo puede ser cualquier persona imputable, es decir, una persona nacional, extranjera, por imperio de lo previsto en el artículo 113 del Código Penal, que hace extensivo a sus alcances a extranjeros residentes
en el territorio boliviano que cometan los delitos de traición, sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero. Espionaje. Introducción. Clandestina y posesión de medios de espionaje, imponiéndoles las sanciones de los mismos, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gente acerca de los funcionarios diplomáticos. H. La penalidad. La penalidad del delito es de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Y diferencia con el delito de traición. La traición prevista en el artículo 109 del Código Penal y el artículo 124 de la Constitución Política se diferencia porque esta requiere a la o el boliviano se levante en armas, se una a sus enemigos o les preste ayuda o se halle en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra internacional. En el espionaje, para que se dé esta figura, es necesario que el país se encuentre en tiempo de paz, toda vez que la ley penal señala en favor de otros países en tiempo de paz. J. Clases de delito. En peligro, la condición que pone la ley penal en todas esas conductas es que su finalidad esté dirigida a poner en peligro la seguridad exterior del Estado. Por este motivo es un delito de peligro. 2. Es delito doloso porque el agente tiene conciencia de que está poniendo en peligro la seguridad del Estado al procurar documentos, objeto o informaciones de orden político o militar relativo a la seguridad o los medios de defensa a las relaciones exteriores con fines de espionaje en favor de otros países en tiempo de paz. Se trata en un hacer. 3. Es delito material habida cuenta que el sujeto activo procure los documentos, objetos o informaciones para entregarlos a quienes se trabaja en un país extranjero en tiempo de paz. 6. Introducción clandestina y posesión de medios de espionaje. Artículo 112. A. Formación de comisión. Este delito se puede cometer de modos 1. Introduciéndose clandestinamente con engaños o violencia en lugar o zona militar, es decir, meterse sin permiso o conocimiento de la autoridad competente en esos lugares. 2. Que el agente fuere sorprendido en lugar o zona militar en sus proximidades en posesión injustificada de medios de espionaje. B. Según la doctrina. En la doctrina este delito es denominado espionaje por instrucción sin revelación. C. Clase de delito. 1. Doloso. Este delito es doloso toda vez que el sujeto activo sabe que se introduce clandestinamente usando engaños o violencia en los lugares o zonas aludidos en el articulado. Consecuentemente, no se puede realizar las conductas estrictas por culpa. 2. Material. En el caso de la introducción clandestina se acepta la tentativa. 3. Formal. Cuando la gente es sorprendido en lugar o zona militar en posesión injustificada en medio de espionaje, aunque no se produzca perjuicio alguno. D. Subjetivo activo. Puede ser cualquier persona imputable, nacional o extranjera. E. Sujeto pasivo. Es el Estado boliviano o las potencias aliadas en el tiempo de guerra. F. Bien jurídico tutelado. Es la seguridad exterior del Estado. G. Condicionalidad objetiva. Por la ubicación del artículo y el contexto del capítulo, se sobreentiende que el tipo penal exige que el país se encuentre en tiempo de guerra internacional o no civil.
toda vez que la ley penal dice el que en tiempo de guerra H. Penalidad. La pena señalada que para este delito es de 5 a 10 años de privación de libertad. 7. Delitos cometidos por extranjeros. Artículo 113. El artículo en cuestión se aplica a todo extranjero residente en el territorio boliviano sin importar su calidad que haya cometido los delitos tipificados en los artículos 109, traición; 110, sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero; 111, espionaje; 112, introducción clandestina y posesión de medios de espionaje. Cuanto a Bolivia está en guerra internacional, en cuyo caso se le impondrá la pena correspondiente al mismo, con la sola excepción de lo establecido por otros tratados o por el derecho de genes acerca de los funcionarios diplomáticos de los países en conflicto. Así, por ejemplo, si un diplomático es sorprendido realizando actos de espionaje, no se lo juzga ni sanciona, sino que lo denuncia ante un país, declarándole persona no grata, por lo que se le da un plazo perentorio para que abandone nuestro territorio o se solicite suspensión de la inmunidad para ser juzgado en Bolivia. Con el enunciado por el artículo se justifica que decíamos que en la correlación de traición y nacionalidad ahora se comprueba que no es solo sujeto activo en este delito, la boliviana o el boliviano, sino que cualquier persona extranjera imputable que cae en la definición actos hostiles. 8. Actos hostiles. Artículo 114. Inciso A. Concepto del acto. El acto es la manifestación de la voluntad que por medio de la realización u omisión de una actividad produce un cambio en el mundo exterior o la deja inherente cuando el cambio era esperado. Comprende la exteriorización de la resolución interna de delinquir, la que no puede ser reprimida si no se manifiesta. En cambio, no del estado exterior provocando por esta manifestación y el nexo causal entre ella y aquella, y dogmática alemana o considerada sinónimo de acción. Para otros autores de hecho y de conducta para los modernos. B. Concepto de acto hostil. El acto hostil es un acto de naturaleza bélica material no aprobada por el gobierno nacional que compromete la paz del Estado. Debe ser extremo tangible que exprese inequivocablemente sentimientos de enemistad. Puede ser actos militares, guerreros de carácter público. Los discursos y los artículos periodísticos no revisten ese carácter, sino, por ejemplo, promover movimientos políticos adversos al gobierno extranjero, organizar una expedición contra el Estado extranjero, ultrajar los símbolos nacionales extranjeros, provocar tumultos contra la persona o residencia en un representante de una potencia extranjera. C. Momento incriminatorio. Los actos hostiles contra un Estado extranjero no son incriminados en sí mismos, sino solamente cuando han dado motivo al peligro serio de una declaración de guerra o motive a que se hagan vejaciones o represalias a bolivianos en el exterior de ignorado lo que lo sucede en el país se ve juzgados a ellas o que den lugar a la ruptura de relaciones diplomáticas. De condicionalidad objetiva. La condición para la existencia del delito comentado supone que la preexistencia de un estado de paz y la efectiva
perturbación de ella. E. Sujeto activo. Con referencia al sujeto pasivo, al sujeto activo de este delito, cualquier persona que sea imputable. F. Sujeto pasivo. Con referencia al sujeto pasivo podemos distinguir tres supuestos. En primer lugar, diremos que este es el Estado extranjero, que es víctima de los actos hostiles. En segundo lugar, el Estado boliviano, cuya seguridad exterior se pone en peligro con los actos hostiles que realice el sujeto activo en contra de una potencia extranjera. En tercer lugar, la boliviana o el boliviano, que radica en un país extranjero, que se va perjudicando con las vejaciones o represalias que se la hagan en consecuencia de los actos hostiles, poniendo en riesgo la propia seguridad. Clase de delito G. En los actos hostiles podemos distinguir 1. Un delito de peligro cuando se crea la distinción de un peligro serio en declaración de guerra o vejaciones o represalias con sus nacionalidades en el exterior o la ruptura de relaciones diplomáticas. 2. Otro consumado cuando por efecto de dichas hostilidades resultara la guerra, las represalias o vejaciones a la ruptura, las relaciones diplomáticas. 3. Pretendiéndola por última, la parte del artículo es una agravación de la primera, por lo que en este caso estaríamos en presencia de un delito preterintencional, pues no es preciso el ánimo de motivar una declaración de guerra o exponer a los bolivianos a vejaciones o represalias. Basta que la gente tenga conciencia de que el acto o efectúe es ilegal o que está completamente autorizado, que pueda originar aquellas consecuencias. H. Exclusiones de la antijuricidad. Es necesario hacer resaltar los actos hostiles deben ejecutarse sin el consentimiento ni influjo del gobierno. En caso contrario, cuando las conductas discretas como peligrosas consumativas se los realice con la autorización del gobierno si éste las promueve. La antijuricidad es excluida, pues se entiende que el sujeto activo está siguiendo las instrucciones de las autoridades que seguramente quieren llegar a una de estas situaciones y usar sujeto para dichos fines. Consecuentemente, hay antitipicidad y bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es el interés concerniente de la personalidad del Estado, de lo que atañe el nacimiento de las normas relacionadas internacionales que pueden quedar expuestas al peligro o ser perjudicadas por hechos de provocación dirigidos contra un Estado extranjero. Sin embargo, el artículo en cuestión también protege la seguridad de los bolivianos y bolivianas residentes en el Estado extranjero agravado. J. Características. En este tipo penal se pueden absorber las siguientes características. 1. Que por los actos hostiles se expongan el Estado en peligro de una declaración de guerra. 2. Que sea causa o motivo para que se pueda ejercer represalias con los bolivianos residentes en el país contra el cual se cometieron los actos hostiles. 3. Que se exponga con los actos hostiles a la ruptura de relaciones diplomáticas. Y 4. Que resulte la declaración de guerra. K. Penalidad.
La pena señalada para la primera parte de este delito oscila de 2 a 4 años de privación de libertad. Si por efecto de dichas hostilidades resulta la guerra, la pena se agrava a 10 años presidio. Y en la Constitución Política del Estado, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado proclama que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho de la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la religión y el mundo, a fin de contribuir el conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo de la promoción interculturalidad como en pleno respecto a la soberanía de los estados, rechazando toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferentados y conflictos entre estados, reservándose el derecho de la legitimidad de defensa en caso de agresiones que comprometa su independencia y su integridad. M. Comentarios sobre este delito. Generalmente, las hostilidades empiezan lesionando las relaciones normales de los estados con la ruptura de relaciones diplomáticas para luego pasar al estado de guerra declarada o no. No olvidemos un hecho histórico sucedido el 28 de junio de 1914 en territorio soberbio asesinó en Sarajevo al archiduque austriaco y heredero de la corona, Francisco Fernando y su esposa, que sirvió de pretexto para iniciar la Primera Guerra Mundial y como otro caso entre Honduras y El Salvador, por hostilidades realizadas en un partido de fútbol entre las representaciones de dichos países, se puso en peligro la guerra a estas naciones. 9. Revelación de secretos. Artículo 115. Inciso A. Concepto de revelar. Desde el punto de vista gramatical, revelar significa descubrir o manifestar el secreto o ignorado. El verbo revelar, que define el tipo legal, significa hacer conocer a otro, la simple comunicación indirecta o invenciones o supuestos concretos son irrelevantes para el derecho penal, que, en la materia precisa de un resultado de la actividad intencional dolosa de la agente, dirigida a este fin. En consecuencia, la revelación supone el descubrimiento o manifiesto evidente de lo que estaba oculto. Revelar secretos profesionales en forma confidencial, no hacer perder su carácter de revelación. B. Concepto de secreto. Secreto significa gramáticamente lo que se tiene cuidadosamente oculto, ignorado, reservado, que es el conocimiento exclusivo que alguien posee o alguien a quien se ha confiado ese conocimiento para su guarda, custodia sobre las cualidades, propiedades o destino de alguna cosa. C. Secreto de sentido jurídico. Según Mancini, secreto en sentido jurídico es un concepto de relación material o personal e indica el límite puesto a una voluntad jurídicamente competente a la cognoscibilidad de un hecho, de un acto o de un modo que estos queden actualmente designados a permanecer ocultos para toda persona distinta a las que legítimamente los conocen. Y para aquellos que quieren no se los manifiesten, el que tiene poder jurídico de extender o suprimir dichos límites por las fuerzas voluntarias o involuntarias independientes de la voluntad a quien tiene la disponibilidad jurídica de secreto. D. Según el Código Penal. Según el Código Penal, en el artículo que analizamos, revelar significa manifestar un secreto, es decir,
ponerlo en conocimiento de personas no autorizadas. Aunque estas no sean enemigas del Estado, no significan algún peligro. Los secretos revelados pueden ser naturales, políticos o militares, concernientes a la seguridad exterior del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones internacionales exteriores. Denominación de la legislación comparada. En algunas legislaciones y la militar penal de nuestro país conocen este tipo con el nombre de infidencia. F. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona imputable, pero en la segunda parte surge la agravante cuando el agente perpetrante el delito abusado de la función, empleo, comisión conferidos con la autoridad pública. G. Sujeto pasivo. Es el Estado boliviano. H. Bien jurídico protegido. Es la seguridad exterior del Estado. Y momento consumativo. La revelación de consuma al ser dicha ella o al tenerla. En consecuencia, el acto es punible aun cuando no se llegue a producir un peligro efectivo de daño o el cual daño real para el Estado. La responsabilidad penal no se mide aquí por las consecuencias de la conducta, sino por el hecho mismo, haya no consecuencias. Y elemento subjetivo. J. Elemento subjetivo. Está representado por el elemento dolo que debe estar constituido por la conciencia que la gente tiene de carácter secreto o lo que revela en el tiempo de paz. K. Clase. Clase de delito. 1. Es un delito de peligro presunto, toda vez que la ley, como dice Mancini, sin exigir la personalidad del Estado, haya sido realmente expuesta al peligro, castiga hechos que cometen en sí mismos la posibilidad de un perjuicio para el bien jurídico protegido. Este delito formal, porque basta la acción para revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad del Estado y a los delitos de defensa a las relaciones exteriores. L. Penalidad. Este delito se haya sancionado con privación de libertad de unos 6 años, agravándose en un tercio si el agente de una servidora o un servidor público, o sea, que el autor de estas conductas abusa a su función, empleo, comisión conferidos por la autoridad pública. 10. Delitos por culpa. Artículo 116. A. Concordancia. En este caso debemos concordar este delito con el descrito en el artículo 115. En el efecto, la forma culposa del delito a la que se refiere el artículo 116, en fin, exige una cualidad específica en la que el agente de conocimiento o hallarse en posición de secreto en virtud de su empleo o oficio se reprime a quien proporciona la revelación de los datos ocultos por imprudencia o negligencia con arreglo al principio general del artículo 15 del Código Penal, culpa. B. La culpa en el artículo 15. Este artículo dice que actúa culposamente, que no observa el cuidado a lo que está obligado conforme a las circunstancias y condiciones personales, y por ello uno no toma conciencia de que realiza el tipo legal. 2. Tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. C. Distinción entre culpa, conciencia e inocente. Esta concepción establece la división entre culpa consciente e inconsciente. Existe culpa consciente cuando el agente, por una infracción al deber de cuidado, no toma conciencia
que debe realizar el tipo penal. Tal el caso, por ejemplo, el médico que no adopta la precaución necesaria para una intervención quirúrgica y coloca anestesia que es alérgica para el paciente. Existe culpa inconsciente cuando el autor, si tiene como posible la realización del tipo penal, no toma la precaución necesaria. Por ejemplo, el caso de Guardavía, que se duerme y se origina en un desastre ferroviario, o el caso de una madre, habiendo previsto a quedar dormida, no toma precaución suficiente, matada por asfixia al recién nacido. D. Sujeto activo. El sujeto activo es propio quien se halle en posición del secreto en virtud de su oficio, empleo o cargo que, por negligencia o imprudencia, ocasiona que el secreto confiado sea conocido por quien no esté autorizado. E. Momento consumativo y penalidad. Este artículo 116, si la revelación de los secretos se hace por una de las circunstancias de escritas anteriores, se tiene un delito consumado, pero con una circunstancia disminuyentes que rebaja la pena de 6 meses a 2 años. 11. Infidelidad en negocios de Estado. Artículo 117. A concepto de infidelidad. La infidelidad es la deslealtad, observancia de la fe que se debe a otra persona. Falta de puntualidad, de exactitud en la ejecución de una cosa. Con referencia al caso del artículo que estudiamos, es la deslealtad al gobierno o al Estado por parte de su representante o comisionado para negociar un tratado, acuerdo o convenio con un Estado extranjero, y la concluye en un modo perjudicial para el interés nacional, apartándose de sus instrucciones, comprometiendo la dignidad hasta la paz del Estado. Relevancia penal. Tiene relevancia penal en cuanto a una de sus manifestaciones consiste en operar fraudulentamente en contra de aquel cuyos intereses fueron confiados. C. Su similitud y diferencia con el abuso de confianza. La infracción que analizamos se asemeja al delito de abuso de confianza y su aspecto teológico, que sea en el propósito de burlar a la persona que ha depositado su fe, pero se diferencia en este porque por el agente no retiene como dueño los bienes que hubieran recibido por un título posesorio, sino que dejar de dar cual fiel exacta a quien se está obligando a hacer sobre los resultados de las instrucciones recibidas de sujeto activo. El sujeto activo es el representante o conmocionado por el gobierno de Bolivia para negociar un tratado, acuerdo o convenio con otro Estado. No se exige nacionalidad boliviana. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el Estado boliviano. F. El bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la seguridad exterior del Estado, pues se compromete la dignidad y paz del país. G. Antijuricidad. La materialidad del tipo está en la perjudicial conducción de las negociaciones con un Estado extranjero. De ahí de la antijuricidad surge cuando recibidas las instrucciones para negociar un tratado, de acuerdo o convenio con otro Estado. Por diversas razones el sujeto activo se aparta de las instrucciones recibidas, que necesariamente deben ser impartidas por escrito. H. Clase de delito. Es un delito de peligro porque el interés relativo a la personalidad del Estado queda expuesto en peligro en todo caso y en todos modos, cualquiera sea el asunto por hecho mismo de infidelidad, que es traicionar la confianza del Estado, pone la actividad a sus propios representantes, especialmente a las relaciones internacionales.
2. Delito material o de resultado. Habida cuenta, para que se consuma el delito debe producirse perjuicio al interés nacional. Si al apartarse de las instrucciones recibidas de alguna manera se beneficia el Estado, no hay delito, pues la conducta se califica por resultado. L. Penalidad. Se sanciona el delito con presidio escrito de 2 años a 6 años, elevándose a una mitad si el delito se perpetrare con fines de lucro, como son, por ejemplo, las comisiones o plus que pagan a funcionarios quienes contratan el gobierno, o si el hecho es realizado en tiempo de guerra. 12. Sabotaje. Artículo 118. A. Etimología y concepto. 1. Su etimología cree contraerse en la expresión francesa sabot, que significa sueco de madera, y que solía arrojar a los trabajadores de las máquinas para producir su súbdita de tensión. 2. Concepto. Sabotaje. Concepto. Sabotaje. Es de locución francesa adaptada al español de su significación propia, hasta en la estructura, sin otro cambio del cerebro de la G por la J, para expresar el concepto de ir u obrar en otra con los intereses que están encomendados. B. La acción de este delito. Para la ley boliviana configura un delito contra la seguridad exterior del Estado y se incurre en el tiempo de guerra destruyendo o utilizando instalaciones, vías, obras u otros medios de defensa, comunicaciones, transportes, aprovechamiento, etc., por el propósito o intención de perjudicar o causar daño, menoscabo en la capacidad o el esfuerzo bélico del Estado. Por extensión se califica como sabotaje a los daños que durante la última guerra han ocasionado los enemigos a sus agentes para reducir el potencial bélico, por ejemplo, fabricar proyectiles fallidos, provocar descarrilamientos. C. Condicionalidad objetiva de la punibilidad. El artículo 118 en estudio presupone que el país se encuentre en estado de guerra internacional, toda vez que la primera parte señala que el tiempo de guerra y en la parte última dice, con el propósito de perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico la nación. D. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo del delito es la intención de perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico de la nación, o sea, afectar en el plan logístico para debilitar la acción de las Fuerzas Armadas. E. Sujeto activo pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona imputable. 2. Sujeto pasivo en el caso boliviano que sufre un grave perjuicio en su capacidad o el esfuerzo bélico. Sin embargo, también es una potencia aliada a Bolivia en estado de guerra internacional. F. Bien jurídico protegido. El bien jurídico es la seguridad exterior del Estado. G. Penalidad. La sanción señalada para que el delito es de 30 años de presidio. H. Crítica. Este delito se puede cometer en tiempo de guerra destruyendo o utilizando instalaciones, vías, obras u otros medios de defensa, comunicación, transporte, aprovechamientos, etc. En consecuencia, se critica al legislador de 1973 haber empleado la palabra u otros medios, etc., porque permite al juzgador aplicar la analogía en la cual es peligrosa en materia penal y atenta contra el principio de legalidad. 13. Cumplimientos contra los intereses militares. Artículo 119. A. Deber de prestación de la constitución de las obligaciones deriva como afecto inmediato al deber de prestación, o sea, al cumplimiento exacto al que corresponde sistemáticamente el derecho del acreedor a la prestación. El artículo 339 del Código Civil reitera la regla del
Artículo 191, 291, según el cual el deudor debe cumplir su obligación con exactitud. De momento consumativo. El delito se consuma en el momento del incumplimiento, aunque éste no cause daño alguno, toda vez que los intereses del estado de tiempo de guerra internacional tienen primacia sobre otros derechos. Se deja constancia de este tipo penal y el delito de incumplimiento de contrato del artículo 222 constituye dos excepciones a la regla general del derecho común, según la cual el incumplimiento de contratos no constituye delitos porque es el ilícito que tratamos el estado de guerra internacional en que se halla inmenso el país general de una necesidad imperiosa que cumple debidamente las obligaciones contractuales relativas a las necesidades de las Fuerzas Armadas o a las defensas nacionales, toda vez su incumplimiento ha ocasionado graves daños o menoscabo a la capacidad bélica y a la defensa nacional, así como al Estado aliado, de modo que habrá incumplimiento de contratos de interés militar según el artículo 119 cuando el agente no proporcione el cumplimiento exacto de la prestación debida de acuerdo 1. Lo pactado. 2. Las necesidades de las Fuerzas Armadas. 3. De la defensa nacional. Sujeto activo. C. El sujeto activo puede ser cualquier persona imputable que en tiempo de guerra no cumpliese debidamente con las obligaciones contractuales relativas a necesidades de las Fuerzas Armadas o defensas nacionales. D. Sujeto pasivo y bien jurídico protegido. El sujeto pasivo es el Estado boliviano y las potencias aliadas. El bien jurídico protegido, la seguridad exterior del Estado. Si el incumplimiento fuere como resultado de una actividad de sabotaje, el hecho de se reapertura como tal y se aplicará la pena que éste la corresponde. 14. Delitos contra un Estado aliado. Artículo 120. Inciso A. Potencia aliada. Benjamín Miguel Harp sostiene que el Estado aliado es aquel que tiene contra otro un tratado de alianza por el cual ambos puedan obligarse a presentarse cooperación y ayuda mutua. Al aliado de guerra internacional se los debe considerar como al propio país para lo afectado. La guerra, por ello, que cualquiera de los delitos anteriormente mencionados cometidos contra aliados de guerra internacional se los considera y sanciona como si hubiera sido ejecutada contra Bolivia. La alianza, sostiene Morales Guillén, como la situación creada de ese trato colocado en las partes signatarias del mismo como partícipes de una causa común contra un enemigo común y consiguientemente la aplicación extensiva a favor del Estado aliado. Y B. Bien jurídico. El artículo 120 del Código Penal implica que el alcance de las disposiciones se establece en los artículos 109 y 19 cuando los hechos previstos de ellas fueran cometidos contra una potencia aliada en Bolivia en la guerra contra un enemigo común. De esta manera, de la ley penal está protegido la alianza de una unión de nuestro país en una potencia aliada por el ataque de la personalidad, o sea que está también perjudicada la capacidad o el esfuerzo bélico de nuestro Estado. C. Condición objetiva. Es importante que en estas conductas el país se encuentre en guerra internacional contra un enemigo común y los hechos previstos en los artículos citados cometidos a una potencia aliada boliviana.